Hola a todos, soy Daniel Case y en esta ocasión he decidido analizar un tipo de contenido algo diferente a lo que suelo analizar. Esta vez reseñaré una app que encontré en TikTok, ya que algo que disfruto hacer en dicha plataforma de videos es ver qué canción o melodía curiosa puedo encontrar. Y suelo adorar cuando encuentro melodías que se quedan muchísimo tiempo en mi cabeza. Pero en mi encuentro de melodías parásitas y shitposting musical que se adhieren a mi cerebro, encontré una canción realizada con la app que analizaré hoy. Esta app es Incredibox. Desarrollada por el pequeño estudio francés de So Far So Good y publicada en varias plataformas desde el 2009, estando actualmente en iOS, Android y PC. Incredibox puede ser resumido como una app dedicada para el desarrollo de melodías basadas en ciertos ritmos predefinidos. Me explico. Esta app tiene varios géneros musicales específicos, siendo 9 en total a la hora de hacer esta reseña. Al entrar dentro de la clasificación de cada uno de estos géneros, podemos ver 7 hombres sin camisa dibujados en un estilo minimalista. En la parte inferior tendremos una buena cantidad de iconos que reflejan una especie de ropa que, al arrastrar cada icono hacia uno de los hombres en pantalla, esta persona tendrá una vestimenta particular. Junto con esta vestimenta y al pasar unos segundos, el personaje designado empezará a crear un ritmo específico que suena en bucle. Asimismo, elegiremos otra ropa para cada individuo, y estos otros tendrán otros ritmos diversos. Todos estos ritmos empezarán a sincronizarse al activarlos y podemos crear nuestra propia melodía personalizada. Estos ritmos también pueden ser retirados de uno de los personajes y colocarles uno nuevo, o también podemos pausarlo al hacer tap o clic al personaje dejando que los demás ritmos suenen. Todo esto crea un sistema sencillo para crear música con tonadas que nosotros tengamos preferencia, así que básicamente podemos tener música personalizada por nosotros mismos, aunque restringida a las posibilidades que la misma app tiene. Esas mismas canciones pueden ser subidas al servidor de la app, permitiendo que tengamos un ranking de las canciones mejor valoradas junto con poder compartirlas de manera más cómoda. Esta capacidad de compartir las canciones puede ser desde poder descargarlas en formato MP3 o incluso obtener un link que podemos enviar a cualquier persona y ésta podrá ver dicha canción desde la página web de Incredibox. Esta aplicación es sumamente interesante y accesible, otorgando una capacidad muy simple para crear ciertas melodías personalizadas. Aunque actualmente tiene una cantidad de unos 9 géneros musicales, cada uno de ellos tiene ciertas variantes para explorar, así que podemos estar una gran cantidad de tiempo solo explorando las posibilidades que tiene. Pero hay un último punto interesante y es el desbloqueo de videos musicales creados por el mismo equipo de So Far So Good. Al entrar a uno de los géneros musicales de la app, podemos ver en la parte superior algunos iconos. Al seleccionar alguno de ellos, nos indicará qué ropaje debemos ponerles a los personajes y, al seguir esas indicaciones, podremos desbloquear un video musical que seguirá la melodía que nos fue indicada. Estos videos musicales son visualmente atractivos y muy llamativos, así que es bastante genial el poder desbloquearlos y darles un vistazo. Y hablando del atractivo visual, como se han dado cuenta, todo el estilo gráfico de la aplicación sigue un diseño minimalista con colores planos y degradados sencillos que, en cierto modo, me recordó a ciertos estilos de arte urbano hecho con aerógrafo. El diseño de Incredibox lo vuelve bastante intuitivo y que puede llamar la atención de una gran cantidad de público. Sé que a algunos tal vez no les agrade, pero siento que eso es mucho de gustos personales. En mi caso, como diseñador,
me fascinó el cómo aplicaron también el estilo elegido y, no importa el género musical, logran mantenerse en dicho estilo, pero jugando lo suficiente con los colores para darle su estilo particular a cada mencionado género. Como último punto, algo destacable de Incredibox es que, si van a su página web, tiene incluso un sistema para que esta aplicación pueda ser utilizada para fines educativos. Así que, si son maestros tanto de diseño, arte o música, podrían revisar este punto y utilizarlo para ciertos temas que puede presentar esta aplicación. En conclusión, Incredibox puede parecer una aplicación sencilla, pero al darnos cuenta de las capacidades que tiene y el mismo trabajo de diseño y musical desarrollado, dan un producto interactivo bastante interesante y accesible para todo público. Espero un futuro que agreguen nuevos estilos musicales, ya que, aunque me gustó la mayoría, siento que podrían conseguir colaboraciones con profesionales en otros géneros y aumentar los horizontes de esta aplicación. Y hablando de géneros, mis temáticas musicales favoritas de esta app son Dystopia, Sunrise, y Brasil. Así que sí, lo recomiendo completamente. Y, aunque siento que el valor del app es adecuado para lo que ofrece, tal vez no esté al alcance de todos, por lo cual verifiquen bien si de verdad van a disfrutar de la app antes de hacer dicha inversión. Pero si les gustó muchísimo lo que vieron y escucharon, que esperan y vayan a disfrutar de esta interesante experiencia musical interactiva. Y con esto termino esta reseña. Si les gustó el video, les invito a dejar sus likes, compartir el video donde más puedan, dejar sus suscripciones y poner sus comentarios, que todo eso me ayuda a enfrentar al algoritmo de esta plataforma de videos. Además, ya que posiblemente no pueda monetizar este video por el copyright, les invito a que si desean pueden ayudarme monetariamente por Patreon desde con $1, o en la plataforma Púrpura donde hago streams de juegos indie y rarezas de internet. También pueden visitar mis otras redes sociales, donde creo contenido variado y recibo sus fanarts que serán mostrados en próximos videos. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, como little boy.